Hola a todos, estamos en una nueva edición en el programa de Fortuna TV, siempre con Luis Seco, economista. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Seferino? Bienvenido. Claudio Celano Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, ¿Cómo? Seferino Luis? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Y bueno, en estas 2 semanas que estuve de vacaciones veo que han cuidado muy bien la situación. Los programas han salido mejor. Yo casi no venía, pero bueno, ya que estoy acá. Luis, hay muchas novedades en cuanto al mercado cambiario, ¿no? Parece como que el corazón de lo que sería el plan económico se estuviera jugando ahí. Parece demasiado, pero es así, ¿verdad? Sí, digamos, todas las medidas, las últimas medidas que anunció el gobierno tienen un fuerte componente, digamos, de mercado cambiario. Obviamente por ahí no está en línea con lo que espera el mercado, ¿no? Veníamos conversando de como que el mercado le dice, a mí me importa el cepo y el nivel del tipo de cambio oficial, y el gobierno le contesta, a mí me importa la brecha y cómo la brecha influye en la inflación. Sí. Desde que se tomaron las medidas, ya ahí tenemos un cuadrito que preparé con una tabla con qué pasó desde que se anunció de que el Banco Central iba a intervenir en el mercado cambiario. Lo está logrando, o sea, los dólares libres, incluyendo el blue, ha venido cayendo, digamos, la brecha se ha reducido, pero al mismo tiempo que consigue el objetivo cambiario, digamos, descuida, como habíamos anticipado y la mayoría de los economistas profesionales lo habían dicho, descuida un poco el costado de qué pasa con la cotización de los títulos públicos y qué pasa o con el riesgo país en general, y qué pasa con la acumulación de divisas. En particular, los últimos días de esta semana lo que tuvimos fue que pareciera ser que algo le empezaron a creer porque hubo correcciones, digamos, positivas en algunos precios y cayó incluso un poco más la brecha, y también hubo cierta caída del futuro, de los futuros de dólar. Pero en general el gran problema para mí viene por el lado de la acumulación de divisas, ¿no? Como se ve ahí, el Banco Central, desde que hizo los anuncios, sigue vendiendo dólares. Vendió más de lo que tuvo que pagar de deuda, por lo tanto, digamos, vemos que hubo que pagar 1.000 millones de dólares de deuda, pero las reservas cayeron 1.240 millones. La diferencia es que se perdió, digamos, hubo que vender. Así que por ese lado yo creo que vienen todas las preocupaciones del mercado, que sigue siendo qué pasa con las reservas, se va a poder pagar o no. El gobierno insiste, en los últimos días fue muy determinante, ya tengo los dólares para pagar todo lo que vence. Por eso te decía que por ahí el mercado empieza a creerle que los tiene, pero hay un gran signo de pregunta sobre la marcha de la política cambiaria, ¿no? Ahora, ese gran signo de interrogante, ese interrogante tiene que ver, vos decís, con si va a ser necesario devaluar o no. Sí, claro, tiene que ver con la apreciación cambiaria y el cepo, ¿no? Las dos cosas. O sea, muchos piensan en términos que salir del cepo significa que haya una corrección, una nueva corrección cambiaria, pero digamos, está claro que el peso está apreciado, y que esa apreciación va a seguir en el tiempo, porque digamos, la inflación eh, por ahora va a seguir un poco por arriba de la tasa de depreciación, con lo cual, más allá de todo lo que ya se apreció, es probable que se aprecie un poco más en lo que resta del año, y eso habla, digamos, o genera la inquietud de que va a haber que una corrección cambiaria, que puede venir o no acompañada del cepo. La gran pregunta es si se libera el cepo, si se devalúa o se deprecia el tipo de cambio, se acelera. Milei habla todo lo contrario, ¿no? Milei habla en lugar de No. acelerar la depreciación, está hablando de que la va a desacelerar, con lo cual yo me parece que ahí, digamos, va a ser difícil convencer al mercado de que Argentina puede convivir con este tipo de cambio. Hoy tenemos un invitado que nos puede hablar un poco de eso. Él hace tiempo que está en el team anticepo, así que alguna pregunta en ese sentido le podemos hacer y qué piensa sobre el valor del tipo de cambio también, ¿no? Anticipa el nombre. Lucas Liach, Bien, vamos con Lucas Yach. Pero antes te quería preguntar, hacer la última pregunta. dale. En simultáneo, siguen las reuniones para tratar de lograr esos 10.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Vos crees que el gobierno está comprando tiempo hasta que llegue ese dinero para levantar el cepo y demás?
El gobierno compra tiempo, eso es evidente. Digamos, lo que pretendería hacer es sacar el cepo cuando esté más cerca o más chica sea la brecha posible y más baja sea la inflación. O sea, cuanto más baja la inflación y menos brecha haya, menos miedo, más seguro va a estar el gobierno de poder levantar el cepo sin consecuencias inflacionarias no deseadas. Ahora, el problema de los 10.000 millones, a mi juicio, es que es difícil que el fondo le dé nuevos fondos frescos a la Argentina sin que haya una corrección cambiaria. Me parece difícil que el fondo acepte, digamos, que Argentina se haga de esos dólares eventualmente para intervenir en el mercado, para tener dólares y que esos dólares el Banco Central los venda barato, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí hay un tema de timing que habrá que ver si el gobierno, si el fondo le pida ese tipo de acciones previas, se llaman así en la jerga del fondo, como para decir, bueno, una vez que hiciste, tomaste las acciones previas, que pueden incluso incluir la salida del cepo, una corrección cambiaria, entonces ahí sí arrancamos un programa con dinero fresco. Mientras tanto, te diría que ese dinero fresco del lado del fondo no va a estar, ¿no? Bien, vamos a nuestro primer invitado, es Lucas Yach, es economista, pero además es historiador, reconocido hincha de Rosario Central, recordaba acá Luis Seco. ¿Cómo estás, ¿Qué Lucas? tal? Un gusto saludarlos. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Queríamos saber qué aspectos positivos y qué aspectos negativos ves vos en el programa económico del gobierno. Creo que algunas cosas ya damos por sentado, pero es importante destacar. Te diría que son principalmente dos temas, que es todo lo que es la política de reformas que empezó con el DNU, que son muchas cosas chiquitas, pero que en conjunto son importantes, desde Starlink, aviones, ley de alquileres y un etcétera muy largo, que por ahí es menos llamativo, pero porque cada cosa no es tan grande, pero en conjunto van a cambiar las reglas con las que funciona la economía argentina. Número dos, que también parece que lo damos por sentado, es haber pasado de años de déficit fiscal a una situación de superávit, con todas las disquisiciones que podemos hacer al respecto, que por ahí son un poco técnicas, pero es un cambio muy grande para la Argentina y además con un componente importante de credibilidad, porque el presidente de la Nación lo presenta como la esencia de su programa. Esas dos cosas me parecen positivas. Y la tercera, que es la que los argentinos más estamos acostumbrados, es lo que podemos llamar la política de estabilización, donde ahí hay toda una discusión en la profesión de si el tipo de cambio, la velocidad que cae la inflación, digamos, y mucha ansiedad por saber, digamos, cómo sigue esto, si cepo, no cepo, etcétera, que por ahí da para una conversación que tiene sus sutilezas, pero que yo partiría en esa discusión de también decir que la tasa de inflación de Argentina hoy es sorprendentemente baja para lo que esperábamos, qué sé yo, en diciembre, parándonos en diciembre. Y bueno, pero ahí tuve una pregunta de cómo sigue este esquema, digamos. Vos decís, las dudas, el tema de lo que se podría decir en lo que falta es el tema de la incertidumbre. ¿Vos crees que el gobierno no ayuda a despejar esa incertidumbre? ¿O es decir, que está demasiado enfocado en un tema? Creo que en este momento hay una especie de como cortina de humo de incertidumbre en el futuro que tiene que ver con la situación cepo tipo de cambio, digamos, ¿no? Entonces, los argentinos y en particular los mercados financieros, digamos, dicen, bueno, ¿cómo termina esta película? ¿No? Entonces, Milei te dice, bueno, cuando la inflación baje a 2 y después a 1 y después ahí voy a hacer el cepo. Por otro lado te dicen, bueno, cuanto antes mejor. Y obviamente eso se vincula con la discusión de muchos colegas de si el dólar está atrasado o no, refiriéndose al dólar oficial, ¿no? Porque obviamente cuando uno sale del cepo vas a un dólar, qué sé yo, más parecido a lo que es el dólar financiero, el dólar net, etcétera, ¿no? Entonces esa discusión ya pasa a ser distinta porque es un dólar más alto. Entonces, a ver, yo trato de ser, y quizás como vicio de historiador, comprensivo, ¿no? Claro. Y tratar de entender, bueno, vos ni hablar, Cefe, como que has escrito mucho de historia reciente y no tan reciente, de cómo los actores piensan en un determinado momento y los incentivos que enfrentan. Y yo lo que veo es un Milei, si querés, que ve como su gran activo que la inflación bajó y que es algo como indisputable. Entonces dice, para, yo pongo en riesgo esto
saliendo del cepo y arriesgándome que suba un poco la inflación, o mejor pospongo un poco más. Y bueno, ahí estamos, digamos, ¿no? Donde para mí me parece como una, si querés, términos de lo que se llama teoría de las decisiones, una instancia muy interesante de timing, de cuándo uno toma una decisión, ¿no? Porque uno tiene una incertidumbre sobre el futuro, dice, ¿me conviene seguir esperando hasta que todo mejore o ya es el tiempo de salir del cepo? El gobierno, te diría, para el consenso de mis colegas, muchos no tan anticepo como yo, pero ya muchos hoy te dicen, ahora sí hay que salir. El gobierno parece estar demorando más de lo que la profesión, si querés, considera adecuado, pero yo les doy la derecha porque entiendo los incentivos que enfrentan, digamos, ¿no? Luis. Sí, en ese sentido te hago una pregunta. ¿Crees que el gobierno va a salir antes de que no quede otra? Digamos, o sea, ¿va a ser proactivo o imaginás más un gobierno reactivo? ¿No? Está claro que, digamos, si la brecha cae mucho, si la inflación converge, estás en el mejor de los mundos y ahí, bueno, puede perder el miedo, entre comillas, a salir. ¿Crees que ese momento llega antes de que no quede otra o va a tener que actuar? Por eso es tan interesante como una decisión sobre timing, ¿viste? Es como cuando estás buscando una casa, vos decís, che, esta me gusta más o menos. ¿Hago la reserva o espero una ideal? Y bueno, por ahí te quedás sin el pan y sin la torta, ¿no? Entonces, vos ahora tenés una situación donde yo creo que una salida del cepo sería razonable, aunque te subiría un poco la tasa de inflación. El gobierno parece decir, yo prefiero esperar. Ahora, esperar, así como no hacer la reserva de la casa, es por ahí te conseguís algo mejor, que es lo que vos decís, Luis, capaz una inflación más baja y una brecha cambiaria más chica, entonces todavía menos conflictivo salir del cepo, pero también te puede pasar que perdiste más reservas, que la brecha es más alta y entonces salir en una situación más traumática. Y añado a esta cosa compleja del timing la dimensión política, ¿no? En el siguiente sentido, es, vos el año que viene tenés una elección intermedia. Salida del cepo yo lo veo como algo que pagás un costo de corto plazo, pero empezás a cosechar unos beneficios en unos pocos meses porque se te fue esa cortina de humo que quedó atrás. Y entonces cuando se habla de las inversiones, bueno, algunos empiezan a invertir más en Argentina, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de la elección, desde el punto de vista electoral, me parece que cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque vos pagás el costo, tendés, qué sé yo, 3 meses un poquito traumáticos, pero empezás a recoger los beneficios antes de la elección. Si vos salieras del cepo en 2025, y ya es más complicado, ¿no? Entonces, yo sobre todo por esa dimensión me tranquilizaría que el gobierno saliera antes, ¿no? Ahora, parece el 2025 parece medio lejano en ese sentido, ¿no? Porque ahí de por medio toda una situación de recesiva fuerte que es cierto, las inversiones te pueden ayudar, el cepo de inversiones hay cierta conexión. Y con el consumo, porque también es como que hay una dimensión ahí, es una economía consumo dependiente en cierto sentido, en términos de mover la rueda de la actividad económica. ¿Ahí Sí, qué estás viendo? no, por eso creo que de nuevo a la corta sabemos salir del cepo, algunos precios van a subir un poco más, puedes tener 2 o 3 meses donde los salarios reales no suban, a diferencia de los últimos meses donde se están recuperando, y por eso Milei estoy imaginando lo que él piensa, no hablo con él, ¿no? Entonces lo puedo decir libremente, pero me lo imagino pensar, ¿para qué voy a salir yo del cepo? Si están recuperando los salarios reales, vos me pedís que por 3 meses bajen, ni loco. Pero bueno, este es el dilema, ¿no? Me parece, yendo a lo técnico económico, Luis, que sí, tendrías ese problema de nuevo, yo soy optimista sobre lo que pasa cuando salí del cepo. Creo que ni la inflación sube tanto, porque en el fondo la brecha bien medida no es tan grande, porque tenés el impuesto país. Digo, yo creo que no es algo muy traumático y que por otro lado los mercados financieros lo celebrarían, lo cual es bueno para la economía real también, porque creo que bajaría el riesgo país. Entonces, creo que bastante pronto tendrías los beneficios de la mano de una tasa de interés, si querés, de mediano plazo más larga. Y además, saliendo un poco de la muy cortita, ¿no? El fenómeno RIGI, pero no el RIGI, este régimen de inversiones per se, sino lo que está detrás, lo que explica que existe el RIGI, es que Argentina tiene una oportunidad
en sus sectores de recursos naturales, etc. Y creo que también salir del cepo como que te despeja algo que hace que ya vas a empezar a ver efectos, así como tuvimos este anuncio de YPF y Petronas, pero muchas cosas más que te generan un efecto positivo en la economía, en el humor de los mercados. Entonces, Claro, vos decís, Lucas, salir del cepo es como el RIGI, pero para todos, ¿no? bueno, tal cual. Eso además tiene una gran potencia política porque es el RIGI para todos. Y aún a las empresas que están dentro del RIGI te facilita salir del cepo por un montón de motivos. Ahora, quiero enfatizar algo que, ¿por qué estamos tan obsesionados los economistas con este debate? Porque ahora vos hablás con un colega y es cuando salen del cepo. Tiene una parte buena, que es que no estamos hablando de otras cosas. Lo que tenemos en la cabeza es que si Milei logra salir de esto de manera más o menos exitosa, vos ves una economía sin grandes desequilibrios y cosas por explotar, porque es una economía con equilibrio fiscal, con un dólar que estaría más o menos en un nivel razonable, y hace mucho que la economía argentina no está en esa situación. Tengo un amigo que dice que la macroeconomía sobre todo es evitar las crisis, más que nada. Con que vos evites las crisis es medio bilardista, ¿no? Ya la cosa más o menos marcha. Entonces, me parece significativo que veamos la salida del cepo casi como la última, o diría anteúltima, gran tarea que le queda a Milei. Digamos, más allá de bajar la inflación, que por ahí es un proceso lento, digo anteúltima porque la otra, quizás otra tarea para el 25, es el tema de la deuda y la vuelta a los mercados internacionales, ¿no? Puramente para refinanciar la deuda que tiene Argentina. Son como las dos incógnitas, te diría, que quedan muy grandes para la economía de Milei. Y Lucas, perdón, en esa Claudia, renegociación sí. de deuda, ¿crees que las elecciones de Estados Unidos pueden ser cruciales? Pensando en su, entre comillas, vínculo con Donald Trump, con el FMI, ¿crees que eso puede ser importante? Creo que te ayuda, sí, digamos que Trump te ayuda. O sea, obviamente hay una cierta afinidad con Milei. Tampoco lo veo como algo hiperdecisivo. En esto debo ser minoritario, ¿no? Yo creo que tenés que acordar con el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario ya le prestó mucha plata a Argentina. ¿Te pueden prestar un poco más? Sí, pero no es el único Estados Unidos ahí. Entonces, creo que lo central que demanda el Fondo Monetario para hacer un programa nuevo con Argentina y darle algún nivel de apoyo, que tiene que ver justamente con el régimen cambiario también, lo tendrías de todos modos, me parece, con Trump o sin Trump. Pasando en limpio, si Argentina sale del cepo, creo que va a tener todas las condiciones para porque lo fiscal, viste, al Fondo Monetario, que en inglés se dice IMF, se dice en broma, es It's mostly fiscal, quiere decir, básicamente el asunto es fiscal. Entonces, para un gobierno que se mandó un ajuste de 5 puntos, ¿cómo le vas a negar a un programa, incluso si fuera un gobierno demócrata? Entonces, creo que todavía depende más de nosotros, en resumen. Ahora, de todos modos, vos decís que el dólar oficial sí está habría que corregirlo de alguna manera, ¿no? Así como está, no refleja lo que vale. Digamos, hay que pensar en el oficial más los impuestos que tiene. ¿Por qué nos importa el dólar oficial? Por el comercio, las exportaciones y las importaciones. El exportador una parte la liquida en el mercado libre, entonces promedia un dólar de 1.000 algo, y el importador, que es como que está defendido por un dólar, cuanto más alto el dólar, más defendido está su producción, tiene este impuesto país. Entonces, el dólar oficial verdadero vigente está cerca de 1.100, ¿no? Y es una discusión si eso es un poco atrasado para Argentina. No quiero decir mi opinión concreta, pero te diría, lo que los mercados piensan es que Argentina tiene un dólar un poco más cerca del 1.300 o algo así que vemos en el mercado financiero. En todo caso, no estamos hablando, porque los argentinos estamos acostumbrados a crisis dramáticas. A ver, ¿puede haber una turbulencia vinculada a unificar el tipo de cambio? Puede ser. Yo no veo una crisis por delante. ¿Puede haber una turbulencia? Puede haberlo. Bien, o sea que en términos macroeconómicos, digamos, pasando en limpio, recién estamos en agosto, ha hecho bastante el gobierno.
ha hecho bastante. La verdad que hay que reconocer que ha hecho bastante, que ha hecho políticamente también algo relevante, que fue todo el tema de la ley bases, de manera muy trabajosa. Siempre uno dice, podría haber sido mejor, podría haber sido mejor. El DNU sobrevivió, que es algo bastante importante también, y eso también tiene que ver con una negociación política. Digamos, si es un gobierno, yo veo que requiere estar a la ofensiva, Mm. ¿no? Te tiro esto, te tiro lo otro, lo peleo. Eh, y bueno, y si saliera del cepo, cuando sale del cepo tiene ese margen para mí para decir, miren, salimos de este otro y ahora vamos por algo más. Y que inmovilizarse en esto, de lo que tenemos ahora, lo veo como un pequeño riesgo por ahí. Y yendo al futuro, digamos, ¿cuál crees que debería ser, digamos, el régimen monetario argentino? Dolarización, seguir así, peso. Claro, yo te agrego esa dimensión también, porque vos hablaste de la dimensión cepo, la dimensión deuda el año que viene, y creo que hay una definición, hay mucha ambigüedad esto de superpeso, deflación, Mm. convertibilidad, flotación, dolarización endógena, sí, no. Esas Milei ha ambigüedades, cambiado mucho en su claro. discurso. No los voy a listar, pero desde que empezó su campaña electoral. Ahora, la noción más fuerte que tiene es esto: si no tengo déficit fiscal, al final no voy a tener inflación porque voy a emitir poco, ¿no? Creo que dolarización fue una manera de decir, vamos a estabilizar, cueste lo que cueste. Más allá de qué me gustaría a mí, que por ahí como Luis sabe, a mí me parece para una transición, algo parecido a una canasta de monedas para Argentina te daría como unos, sobre todo vinculada a la región, ¿no? Te daría una mezcla de estabilidad y flexibilidad eh, razonable para estabilizar. Lo que yo creo que va a pasar es que una vez salidos del cepo, eh, la intuición de Milei de emitir poco es lo que va a predominar, con un asterisco que me parece muy importante, que es, bueno, si el Banco Central le están queriendo vender dólares, es decir, se está apreciando mucho el peso, ahí vale emitir contradólares, porque es demandado. Yo esto lo saco de varias declaraciones de Milei recientemente, donde dice, la economía está desmonetizada. Entonces, me imagino un régimen monetario que es algo parecido a, no emito salvo contradólares, porque Mm. ahí la sociedad me está diciendo, yo quiero más pesos. Me parece algo sencillo, razonable, eh, no un sistema definitivo, pero sí para transitar años de estabilización. Es lo que yo creo que puede llegar a pasar. Pero esto a riesgo de ponerme muy técnico, ¿no? El Banco Central hace poco anunció su política a futuro y es algo que no se entiende tanto sobre, bueno, justamente cuánta va a ser la base monetaria, es como la cantidad base de dinero, pero puso un límite que está muy lejano de lo de hoy, entonces tampoco es algo que restrinja mucho a la política monetaria hoy. Entonces, pasando en limpio algo que es muy técnico, diría, si se sale del cepo o cuando se salga del cepo, sí me parece importante anunciar algo al respecto. ¿Cómo sigue la política monetaria? ¿Cómo es la política de todas esas que dijo Milei? ¿Por cuál vamos concretamente post-cepo, ¿no? Post salida del cepo. Muy bien, Lucas Yach, muchas gracias por esta conversación. Bueno, un gusto, chicos. Hablamos. Muy bien, vamos a la segunda entrevista. Luis, Claudio, estamos con el gusto de hablar con Martín Cabrales, que es empresario, el presidente de la compañía que lleva su nombre, Cabrales. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Seferino? Un placer escucharlo ahora. Bien, queríamos Bien, saber estoy cómo bien. está el sector tuyo, en esta coyuntura económica. ¿Cómo les está yendo? El sector mío es muy amplio, porque yo A ver. pertenezco al sector alimentos. Entonces, arrancamos por lo general. El sector alimentos es muy heterogéneo. De acuerdo a la categoría o al segmento, es como le va. En general ha habido una baja de consumo en todo. Esa baja de consumo yo considero que se ha amesetado
y que no sigue bajando el consumo, tampoco es una V corta que crece, como que está estable con una tendencia al crecimiento según el sector. Si vamos al sector de café específicamente, estamos en temporada alta por el frío. Dentro de la temporada alta, si la comparo con otros inviernos, con el invierno del año pasado o el anteaño, si bien ha caído el consumo, se está reactivando, como te decía, muy lentamente. Y los nichos, hay que saber interpretar qué es lo que quiere el consumidor. Lo que es mercado fuera del hogar, lo que ustedes conocen por hotelería, gastronomía, lo que todos conocemos por restaurantes o mercado de pocillo o mercado caliente, como lo llamamos nosotros, se nota la baja de turismo ahora. Entonces está afectado lo que es la hotelería y los restaurantes. Pero hay nichos que siguen manteniendo el consumo. Es como que se centraliza en menos lugares, ves más cierres de lugares, también hay aperturas, pero los que funcionan son los más conocidos. La hotelería hay más desocupación, se nota la baja de gente que nos viene a visitar, y en el consumo hogareño, dentro de la casa, tenés los nichos altos, como es la cápsula, o los cafés tostados, o los cafés de especialidad, que se consumen más. Y la baja se nota de los medios para abajo. Ahí hay una caída en el consumo que realmente se refleja en la falta de poder adquisitivo, que es lo que hay que recuperar. Un poco eso sería en general el mercado. El tema, yo creo que a futuro el mercado de alimentos en Argentina tiene un gran potencial, porque creo que habría que incentivar más las exportaciones y darle más a valor agregado a los que son commodities. Un poco el caso mío del café, yo importo un commodity, el café crudo no se produce en Argentina, el mayor productor del mundo es Brasil, después Colombia y Vietnam, importo el commodity, le doy valor agregado, lo descomoditizo, le pongo una marca, se industrializa y sale al mercado el 95% de mi facturación o de mi venta es el mercado nacional, la venta en Argentina, y exporto poco. Lo que estamos tratando de hacer justamente es abrir nuevos mercados, pero es una tarea muy difícil que lleva mucho tiempo, mucha inversión, y sobre todo hay que tener credibilidad y estabilidad con los años para que nos compren. Acabo de decir, el tema de un país que no da estabilidad en sus precios es difícil exportar. Sobre todo el tema impositivo, que aparentemente la intención es bajar la carga impositiva, el tema costos logísticos que son muy altos en Argentina, el tema laboral. Entonces, nosotros somos competitivos hasta la puerta de la fábrica. De puerta de la fábrica en adelante llevamos una mochila pesada, que eso obviamente influye en el producto que llega al consumidor en Argentina y el que uno quiere exportar. Usted piense que casi el 50% de la composición del precio son impuestos, el 45% y el 52% creo que son en las bebidas. Y tienes más de 135 impuestos entre tasas e impuestos, que hace muy engorroso el trabajo, sobre todo para las pymes. Ahora, vos decías, Y tenés hay un una... 50%, perdóname, tenés un 45-50% de la economía informal. Claro. Decías que el gobierno, bueno, se ha comprometido a bajar impuestos. De hecho, a fin de año tiene que terminar el impuesto país, ¿verdad? Y además hay una reforma laboral en ciernes. ¿Cómo estás viendo ese tema de la reforma laboral? ¿Estás de acuerdo? Bueno, ¿Le falta? ¿Es en poco? ¿Es mucho? principio, con el tema de la aprobación de la ley base, hay que ver el tema de reglamentación. Uno es optimista en cuanto a la baja de impuestos. El café no tiene impuesto país. Ah, no. Es decir, el café no lo paga, sí pagan los distintos insumos que conforman
el envase u otros componentes de los productos, pero no el café crudo. Veo bien el tema de la baja impositiva, sobre todo de la desregulación, de hacer más fácil la liquidación de impuestos o tener menos impuestos que recaudan casi el 90% de lo que se recauda. Por otro lado, el tema de la reforma, modernización laboral, que tanto se habla, sí, me parece muy bien, creo que tiene que haber nuevas formas de contratación, sobre todo para primer empleo, el tema de los chicos jóvenes, el tema de oficios que se ha perdido muchísimo en nuestro país, porque evidentemente ha fracasado este sistema, si no, no tendríamos la desocupación o la pobreza que tenemos y el nivel de informalidad con que se maneja la economía. Quiere decir que algo hemos hecho mal. Hoy yo creo que los más perjudicados también son los sindicatos, que cada vez tienen menos gente adherida, tienen menos clientela que antes, porque la gente justamente está en negro o no se pagan los aportes. Y eso hace muy mal a la economía, porque cuando a mí me hablan de abrir la economía, poder importar, yo no veo nada malo en eso. Más, Cabrales en sí es importador también de otros productos terminados. El tema más difícil de la competencia es combatir o competir con aquellos que evaden. Eso es lo terrible. Claro. Así que veo bien la baja de impuestos y veo bien que haya una reforma o modernización laboral que proteja al trabajador para que, lo hemos vivido en la pandemia, aquellos trabajadores que estaban en blanco gozaban de ciertos beneficios que los monotributistas, los trabajadores en la informalidad estaban totalmente desprotegidos. Claudio. Y Martín, frente a esta situación que vos estás comentando, ¿qué están haciendo ustedes, ¿no? Como para, bueno, tratar de que la baja del consumo, digamos, no les afecte tanto, digamos, ¿cuáles son las estrategias a nivel de negocio, de empresa, para, digo, hoy dónde está puesto el foco? En no perder facturación, no perder participación de mercado, a nivel interno hablo, ¿no? Que vos decías que era el 95% de la venta de ustedes. Sí, pensé que Cabrales es una empresa que tiene 83 años, ¿no? Que estamos en Mar del Plata hace 83 años. Es una empresa que permanentemente invierte. La estrategia es seguir invirtiendo en innovación, en lanzamiento de productos, en tecnificar. El consumidor cada vez está más exigente, por suerte. Entonces, a la hora de elegir, a la hora de pagar, busca el mejor producto que él considera el mejor producto. Sobre todo en lo que es alimentos y lo que se ingiere, el ama de casa es mucho más exigente y son los gustos también que se da a la gente. Gente que no tiene acceso a darse otros gustos, sí se fija mucho qué es lo que consume la familia. En ese sentido, nosotros seguimos manteniendo o mejorando las calidades, largando blends nuevos, fuimos los primeros que hicimos las cápsulas compatibles con Espresso y con Dolce Gusto, largamos blends de Colombia nuevo, de un peruano nuevo, largamos ahora la línea de café de especialidad con Familia Cabrales. Esa es la forma de invertir en tecnología, en innovación, en recurso humano, en packaging, es decir, ofrecerles más variedades al consumidor. Como le decía un poco al principio a Ceferino, el mercado cada vez es más de nicho. Tenés que interpretar qué quiere cada nicho, dónde está ese consumidor, la gente joven. El café antes era un producto que de alguna manera no gozaba de tan buena prensa. Hoy se descubren un montón de virtudes a través del café, que es un energizante natural, que hasta 4 o 5 tazas de café es bueno. La mayoría, el 80% del consumo de café es antes de las 11 de la mañana. Están descafeinados para aquellos que son hipertensos, que tienen problemas de sueño. Es decir, tenés muchas variedades, mejoraron muchísimo los instantáneos. La única empresa multinacional que hay de café en Argentina es Nestlé y tienen muy buenos instantáneos. Hay empresas más chicas de café que se dedican al café de especialidad y también lo están haciendo bien. Eso amplía el mercado, le hace bien a la bebida, beneficia al consumidor que tiene más opciones y lo mejor que hay en eso es competir. A ver, el que gana participación de mercado es porque tiene el mejor producto, calidad-precio y lo sabe comunicar. Claro, hablaste de cómo se renueva el público, diría una amiga tuya, Mirta Legrand. Sí, La es gente se verdad. renueva, Mira, es cierto. con la edad que tiene chiquita, el público de ella se sigue renovando y le va muy bien. Y bueno, pero Cabrales tiene 83 años. Y es cierto lo que decís, que ahora los jóvenes
consumen mucho café y café de especialidad. Ustedes han salido con muy buenos productos ahí, ¿eh? Hemos largado. Yo te digo, el café de especialidad es el café gourmet, ese es el café de especialidad. Y también hay de todo en el café de especialidad. Hay gente que lo hace muy bien, chicos, medianos, más grandes, y otro que hay un poco de verso. Es decir, hoy para hacer buen café tenés que también tener buena maquinaria, buenos fierros, ¿eh? Tenés que Sí, tener buena tecnología. Nosotros eso es tenemos muy tecnología Probat, interesante. alemana, sí. Ahora son todas Es decir, no es importadas esas solamente máquinas. marketing. Son todas importadas o alemanas o se ensamblan en Brasil, provienen de Alemania. Nosotros hemos adquirido en los últimos 20 años y en los últimos 4 sobre todo, máquinas tanto para producción industrial como para café de especialidad. Después tenemos casi todos nuestros cafés están certificados, el de Perú por el gobierno de Perú, el de Colombia por la Federación de Cafeteros de Colombia, el de Brasil por el Instituto Brasilero de Café. Después las partidas especiales, es decir, son microlotes. El café de especialidad son microlotes, es parecido al mercado del vino para que tengas idea. Tienes que partir de una uva, de una materia prima especial para llegar a un producto final. Con la diferencia que el vino lo abrís en la mesa, lo servís y te lo tomás. El café te lo tiene que preparar alguien en la máquina. Entonces la mano del hombre también es muy importante. Por eso abrimos la primera academia de café MUMAC, la primera academia de café en Sudamérica, que la trajimos de Italia. Nosotros somos los representantes de las máquinas Chimbali en Argentina, que son las mejores máquinas italianas, y con ellos nos armaron la academia de café que tenemos en Mar del Plata y que estamos llevando por toda Argentina, dando cursos de especialización de café, un poco volviendo al principio también del tema de los oficios. El barista hoy tiene muchísima importancia en la preparación del café. Es una pena que perdón, Sí, no, Luis. no, iba a hacer un comentario que cuántas veces te pasa o nos pasa, imagino con tu conocimiento mucho más, que tomás un café y decís, pero ¿por qué lo hicieron así, tan quemado, tan fuera de punto, digamos, que decís, ¿pero es malo el café o es malo el barista? Entonces me parece bárbaro Claro, que... bueno, hay estos. Sí, tal cual, Luis. Porque yo muchas veces me dicen, che, tu café sale mal en tal, o tu café es malo en tal lado, entonces voy a tomarlo y claro, tenés la máquina que tiene que estar en condiciones, el molino, la molienda, es importante, el mantenimiento de la máquina, la limpieza, y después ahí está, el tipo, el chico, la persona que está atrás, que hace el café, que esté capacitado para hacer el café. Hoy hay competencias mundiales de barista. Hoy el barista es realmente, se paga al barista lo que vale. Ahora, cuando vos vas a un lugar donde 20 tocan la máquina, 20 regulan el molino, y es muy difícil. O la temperatura de la máquina es altísima, o la taza está hirviendo y te termina quemando la bebida dentro de la taza. Hay un montón de pequeños detalles que hay que conocer para que termine bien la bebida y que después cuando lean cabrales en el azúcar o en la taza digan el café es rico o está bien hecho. De una materia prima buena terminas de pronto con un buen producto y cuando lo tomas en la taza no es el ideal. Para eso se requiere mucha capacitación y esa capacitación también es inversión, porque tenés que tener maestros cafeteros permanentemente en la calle que estén revisando los lugares, que estén yendo a tomar café y que le hagan la enseñanza al que lo prepara, hagan la docencia necesaria para que el café llegue bien a la mesa. Sí, absolutamente. Iba a decir lo mismo, Luis, que el tema del barista, ¿no? A veces hace cualquiera un café en un bar y no es lo mismo, hay que hacerlo bien y demás. Pero qué bueno que estén dando esos cursos. Acá, que es una ciudad que se vive del café como institución, muchas veces no tomás buen café. Y el tema está ahí, ¿no? Que no cualquiera Sí, lo puede hacer. cada vez la gente, por suerte, está más exigente, como te decía al principio, y entonces pide mejor café y se fija más, y cuando paga un café, quiere que el café sea bueno, que el lugar esté limpio, que la taza esté correcta, que el acompañamiento del café sea el bueno, también lo que le acompañen, con lo que te lo den. Es decir, tenés hoy, y también gracias a las redes y a la comunicación, la gente cada vez sabe más de distintos productos,
sabe lo que es bueno y lo que es malo y puede quejarse también o ponderar a quien lo hace bien o a quien lo hace mal. Eso hay que fijarse mucho. Es difícil ganar un consumidor. Pues si lo perdés, recuperarlo, carísimo, es imposible. Una vez que ponen el dedo para abajo es muy difícil en los consumos masivos o en los selectivos de alimentos. Muy bien, Martín Cabrales, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Un placer como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo a los tres. Gracias. Bien, entonces hoy hablamos con Lucas Liach y después hablamos con Martín Cabrales, un economista, un empresario. ¿Cuáles son las conclusiones de ustedes, Luis, Claudio? ¿Sirvió para algo esto o no? Mira, yo creo que, digamos, desde el punto de vista de la visión macroeconómica, que fue la que nos dio Lucas, me parece que Lucas es como una voz intermedia dentro del consenso de economistas, ¿no? O sea, pondera todo lo que hizo bien y llama la atención sobre las cuestiones que están pendientes. Yo creo que hace tiempo que venimos charlando entre nosotros tres la cuestión relacionada con el cepo, la señal que significaría dejarlo, la necesaria, tal vez inexorable corrección cambiaria que vendría detrás del levantamiento del cepo. Yo creo que son cuestiones que nos van a ocupar la atención por los próximos meses, porque da la sensación que el gobierno no va a cambiar. Y como decíamos siempre, o como siempre comentamos después cuando hablamos de la visión empresaria, los empresarios es como que siempre te traen a la idea esta de que, bueno, muchachos, miren, ustedes hablen de macro todo lo que quieran, yo tengo que seguir haciendo mi negocio, ¿no? Y Claudio. ahí, mientras la macro no ayuda, es como que tenés que poner foco muy claro en cuestiones claves, de que son cómo vendés, qué vendés, y cómo hacer, como me parece muy buena esta idea de decir, la atención tiene que estar puesta en no perder ni un consumidor, ¿no? Y eso me parece que es todo un desafío. No, creo que es interesante ver cómo los empresarios, no importa en qué contexto, lo que decía Martín Cabrales, de tenemos que seguir invirtiendo. Será en presencia, será en nuevos productos, será en innovación, será en traer máquinas, será pero creo que él lo dijo, el 95% de su venta está acá en Argentina, con lo cual no tiene mucho para hacer, o cierra o sigue mirando adelante y seguir apostando, que es algo que Cabrales ya lo conocemos a Martín hace muchísimos años, con lo cual creo que es un poco el ejemplo que siempre nos dice de Pablo, ¿no? Cuando le preguntan a él y qué hay que hacer, él dice, ustedes son los que saben qué hacer, si ustedes abren la puerta todos los días de su negocio, ¿no? Entonces me parece que estos mensajes de Martín Cabrales unidos a esta visión de Lucas Díaz de que pareciera que hay por lo menos cierto avance, bueno, creo que podríamos ser un poquito más optimistas por lo menos en este fin de julio de lo que pareció ser fines de junio. Es verdad, optimismo y un poquito de paciencia. Claro, sin resignar la voluntad y crítica siempre de los periodistas, de los analistas, de pedir más. Y yo creo que pedir más es esclarecimiento. Yo me acuerdo que hubo épocas donde gobernar y hacer política era conversar, iniciar un diálogo. Nosotros estamos un poquito escaldados de todo eso, y como decía LH, este es un gobierno que necesita ofensiva, ¿no? Enemigo, 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 enemigo. Es un momento tal vez para calibrar cómo hacer lo que falta, que no es poco, pero no es tanto como al principio del mandato. Y después lo de Cabrales siempre esto de estar atento en un contexto difícil para el consumo, qué hacer para no perder un consumidor. Y en el caso del café es interesante porque en otras épocas de bonanza es como que se da por descontado el consumo de café, ¿verdad? Hoy no, hoy hay que convencerlo, hay que convencer a muchas personas de que saquen un billetito del bolsillo para tomar un café y para eso hay que mejorar las prácticas, hay que invertir en eso. Bueno, me gustó el programa, ¿eh? Yo creo que a este ritmo podemos volver la próxima semana, Luis, Claudio. Me parece buena idea. Bueno, Acá hasta la estaremos. próxima.